muy trascendente del acuerdo que el país acaba de llegar con los acreedores externos privados, acuerdo que se anunció, ayer hubo rumores todo el día de que el acuerdo estaba cerrado. En realidad la última semana la dinámica de las cosas hacía prever que ese acuerdo se iba a firmar. Lo que pasa es que en el medio de esto está siempre la incertidumbre, la irracionalidad o la racionalidad de los actores involucrados, etcétera, etcétera. Ayer a las tipo 4:30, 5 de la mañana, hoy 4:30, 5 de la mañana, el gobierno argentino ya informó mediante un comunicado que el acuerdo está finalmente, se arribó a un acuerdo. Emanuel Álvarez Agis, ustedes lo conocen, fue viceministro de Economía, es titular de la consultora P4Q, es de los economistas jóvenes más talentosos que tiene la Argentina. Está en línea con nosotros. Emanuel, buen día. Ernesto Tenemos te saluda. ¿Cómo te va? Hola, buen día, Ernesto. ¿Cómo andas? Bien, te dije que iban a cerrar. Yo también. Pero yo creo que te dije antes, de que vas a ver que cierra, y vos decías, mirá, no sé, qué sé yo. Bueno, nada, evitemos la chicana, que es inevitable entre nosotros, pero por fuera de eso, no, quería escucharte, qué significa esto, qué imaginás que va a pasar, qué posibilidades se abren ahora, etcétera. Mira, la verdad que es probablemente la noticia económica más importante de todo el año. Incluso te diría la primera vez que Argentina despeja tan claramente los 4 años que vienen por delante desde el punto de vista financiero de su historia, digamos. Me parece que si este acuerdo costó básicamente porque el ministro tuvo 2 grandes aciertos en su estrategia de negociación. El primero fue algo novedoso, digamos, que además es raro ver un economista que escriba una idea novedosa, y es más raro aún ver un economista que habiendo escrito esa idea novedosa la lleve a la práctica, digamos. Y me parece que esto del periodo de gracia, esto de necesitamos tiempo para empezar a pagar, ha sido uno de los aciertos más grandes en la estrategia del ministro y del gobierno en su conjunto. Porque, a ver, lo que está pasando hoy es que, por usar una metáfora feliz, porque alguna vez hemos usado metáforas tristes para la cuestión de la deuda, pero por usar una metáfora para que la gente lo pueda entender, digamos que Macri le dejó a la Argentina una mochila de deuda que pesaba 100 kilos. Entonces, lo que acaba de decir el gobierno acaba de sacarle 50 kilos a esa mochila de deuda, entonces le redujo el peso a la mitad, para ser exactos 54 kilos 800 pesa la nueva mochila de deuda de Argentina. Pero además lo que ha logrado el gobierno es recién tenérsela que cargar a la espalda en el año 2025. Entonces, lo necesario ahora es de acá al 2025 hacer las cosas bien, que por otro lado hace bastantes años que Argentina no logra hacer las cosas bien. Hacer las cosas bien digo porque en 2025 obviamente empieza a haber una carga de deuda que no es altísima, pero que arranca con unos 10.000 millones de dólares de pagos si Argentina no tuviera acceso al mercado en el año 2025. Entonces creo que el gobierno tiene que aprovechar el buen momento que vamos a empezar a vivir de ahora, a partir de ahora, con probablemente los dólares paralelos bajando, las reservas del Banco Central creciendo, primero para ahora sí gastar sin culpa, digamos. Me parece que esto pide a gritos que extendamos o que ampliemos el IFE, pide a gritos que el gobierno sea un poco más generoso con el paquete para combatir el COVID, y a partir del año que viene darse una estrategia de crecimiento que sea sostenible por el lado externo, porque obviamente la deuda fue reestructurada, pero la parte que queda hay que pagarla. A ver, Emanuel, empecemos de todo lo que dijiste por lo primero. ¿Por qué razón el acuerdo de deuda va a hacer que el dólar paralelo baje? Es decir, que caiga la demanda de dólares, porque finalmente de eso se trata, y va a generar posibilidad de gastar plata que no tenemos. Bueno, básicamente porque, a ver, si vos vas, no sé, a Brasil y le decís a la gente, che, ¿qué pasa si Brasil le voltea? Probablemente el ciudadano a pie no tenga mucha idea qué pasa con eso. En Argentina, como esto es básicamente el 10º default en nuestra historia, los países, digamos, no están acostumbrados a defaultear 10 veces en su historia, lo sumo 2 o 3 veces.
la gente está muy entrenada a entender qué pasa con un default. Entonces, sin saber explicar el mecanismo, si vos parás a alguien en la calle y decís, che, ¿qué pasa si defaulteamos? Te va a decir, va a subir el dólar. Entonces, como tiene esa anticipación, va y compra dólares. El mes pasado, justamente como este proceso de negociación se dilataba y empezaba, parece ser, a entrar en una especie de pantano, tuvimos 4 millones de personas que fueron a comprar dólares, y eso, digamos, los que no pudieron ir o los que agotaron su cupo se fueron al dólar paralelo. Entonces, cada vez que Argentina tuvo una incertidumbre alta en materia de negociación de deuda, pasó lo mismo a mediados de abril, lo que pasó es que subió el dólar paralelo, justamente porque los inversores buscan cobertura de un posible default. Yo francamente creo que despejado el horizonte del default, Argentina va a quedar con un punto de arranque razonable en lo financiero, pero muy malo en lo real, producto de la pandemia. Entonces creo que por eso lo primero que vamos a ver es una baja en el dólar paralelo. Probablemente el Banco Central afloje un poco los controles a las importaciones, que parte de esos controles también explican la suba del dólar paralelo, porque si el importador no consigue dólares al oficial para importar lo poco que pueda vender, se los va a buscar el paralelo. Y el Banco Central ha dicho que puso esos controles justamente hasta que se despejara el horizonte de la deuda. Entonces me parece que estábamos todos muy entrenados en saber qué pasaba en el escenario malo, no tan entrenados para pensar, probablemente por pesimismo, digamos, qué pasaba en el escenario bueno. Creo que en el escenario bueno la Argentina empieza a transitar una etapa normal desde lo financiero que nos va a permitir concentrar los esfuerzos en el evento totalmente exótico que tenemos este año, que es la pandemia. Ahora, cuando vos decís, ahora es momento de gastar sin culpa, decir, bueno, ya está, ahora arreglamos el tema de la deuda y a partir de ahí, ahora, no hay contradicción entre una cosa y la otra. No puede pasar que desde afuera te digan, macho, arreglamos la deuda para que en algún momento vos me pagues. Si empezás a gastar sin culpa, no vas a tener plata para pagarme nada, por 2 razones. Primero, porque vas a tener un déficit fiscal enorme. Y segundo, porque cuando tu gente empieza a consumir, ya sabemos lo que pasa en la Argentina, lo que consume es en dólares, lo que sea, desde turismo hasta cualquier tipo de bien electrónico, lo que fuere, o insumos industriales, y entonces te vas a gastar los dólares que tendrías que estar guardando para pagarme en 2025. ¿No puede pasar eso? Bueno, en tu propia pregunta hay esta parte de la respuesta. Cuando Argentina empieza a gastar, la gente empieza a gastar dólares, por ejemplo, en turismo. No va a ser el caso de este año. Argentina este año se va a ahorrar prácticamente 5.000 millones de dólares de déficit de turismo. Y por otro lado, justamente si alguna vez en la historia el mercado no le va a decir a Argentina que tiene un déficit fiscal grande, esa vez va a ser el año del COVID, digamos, porque todo el mundo está esperando que todos los países tengan un déficit fiscal monstruoso. Los que no gastan y quieren ser precavidos lo van a tener igual, porque la economía se les va a caer como un piano. Y los que gastan probablemente van a tener un déficit grande, pero van a sufrir menos en términos de la caída de la economía. Entonces, es cierto que vos, a partir del año que viene, tenés que empezar, si estamos suponiendo que el año que viene aparece una vacuna y la cosa se empieza a normalizar, es cierto que tenés que empezar a poner las cosas en orden, y fundamentalmente no de tanto a cuidar el déficit fiscal como empujar las exportaciones, que al final del día es lo único que nos va a hacer pagar la deuda de una manera que sea sobrellevable para la población en general, o sea, no con un ajuste. Ahora, para exportar en el 2021 tienen que quedar empresas en pie en el 2020, digamos, y no te olvides que el COVID-19 no es un evento que solo afecta a la pyme del conurbano que produce pantalones para que lo compren los argentinos. El COVID-19 implica que las exportaciones este año van a caer 25%. Entonces también vas a tener problemas con tu sector exportador. Entonces yo creo que lo que hay que hacer este año es apuntalar muy fuerte con gasto público la economía argentina, que va a tener hoy, creo, sin un default, una caída de entre 9 y 10 puntos. Me parece que si logramos meter una caída de un dígito va a ser un éxito total, y creo que hay que aprovechar esto para plantear un 2021 que tenga muy enfocado el ojo
en ahorrar dólares, ya sea exportando o tratando de importar menos, cosa que no va a estar fácil, ¿no? Cosa que no va a estar fácil porque obviamente creo que vamos a salir con un mundo más cerrado y más complicado, pero bueno, tenemos que empezar a transitar ese camino. Jairo, te quiero hacer una pregunta, Emanuel. Sí, Emanuel, buen día, ¿cómo estás? En ese contexto... No estás en el baño, ¿no? No, para nada. Ya salí. Escúchame, en ese contexto, el gobierno se va a enfrentar, vos decís, desde tu mirada, bueno, ahora se puede dedicar a gastar más, si así lo decidiera, pero el año que viene, si tiene un acuerdo con el Fondo Monetario, ¿vos te imaginás un año de elecciones con el gobierno teniendo, por ejemplo, que empezar a bajar subsidios a la energía y subir tarifas y a discutir un cambio en la fórmula de jubilaciones, por ejemplo? ¿O eso también puede patearse y esperar para que no sea el año de elecciones? No, yo creo que incluso mucho más temprano que eso, me parece que el mes que viene el gobierno tiene que ir con un presupuesto al Congreso, pero también imagino que ese presupuesto tiene que tratar de compatibilizarlo con las exigencias del Fondo Monetario. Ahora, ese programa con el Fondo, yo creo que, y siempre dije que la verdadera discusión era la discusión con el Fondo, que el verdadero malo de esta película no eran tanto los acreedores que hacen su negocio, sino el Fondo Monetario. ¿Y por qué pongo este adjetivo? Porque básicamente el fondo le otorgó un préstamo a Argentina que está absolutamente afuera de los estándares, de los estatutos y de los límites que el propio fondo tenía para otorgar un préstamo con un país como la Argentina. Entonces el fondo excedió esos límites. Quiere decir que la única posibilidad de repago es que Argentina exceda los límites posibles del ajuste. Entonces, en ese sentido, el fondo va a tener que tener la misma heterodoxia que tuvo para entregarle el crédito a Argentina para plantear su devolución. Y esto lo acaba de reconocer uno de los funcionarios más importantes de Trump para América Latina, que dijo hace 2 semanas que las razones por las cuales el fondo hizo ese préstamo fueron por presiones políticas de Estados Unidos para apoyar al gobierno de Cambiemos. Entonces me parece que el fondo, de la misma manera que violó su estatuto para prestarnos los 44.000 millones de dólares que al final terminó prestándonos, lo va a tener que violar para plantear un esquema de repago que no va a poder descansar en el ajuste fiscal que te daría a vos el modelo planteado en abstracto en la computadora de, bueno, cuánto tendría que ajustar su economía argentina para pagarle este crédito al fondo. Te lo digo muy sencillo, este año vamos a terminar con un déficit fiscal de 8 puntos. Para empezar a pagarle al fondo, tal y como está planteado en el acuerdo, el año que viene tenemos que tener un superávit fiscal de 4 puntos. O sea, de -8 a +4, estás hablando de un ajuste de 12 puntos del producto. Claro, pues está caído ese acuerdo. Ese acuerdo está caído, pero lo que no está caído es la fecha de pago. Digamos, y vos para modificarla necesitas un nuevo acuerdo. Entonces, me parece que ahí es donde Argentina se va a tener que poner verdaderamente agresivo. Creo que no tenemos que cometer el error que cometió Macri, no nos tenemos que enamorar de Cristalina, más bien tenemos que ir a esa reunión en lo posible sin la billetera y plantear un acuerdo realmente muy largo, muy realista, que nos permita recuperar su superávit fiscal, pero probablemente en un periodo muchísimo más largo que como estaba planteado con el acuerdo original. Y Manuel, una cosa cortita. ¿Vos crees que este acuerdo que se anunció ya cierra la negociación o te pueden quedar fondos buitres, holdouts, o con esto de las mayorías ya está solucionado y vas a tener a todos adentro? Es muy, muy improbable que Argentina no llegue a las mayorías. Básicamente mira, me había olvidado decirte, por el segundo acierto que yo creo que tuvo esta negociación, que fue lo que se denominó cláusula Pacman. A ver, ¿cuál es el problema de esta negociación? Que me parece que ha quedado un poco dejado de lado, porque, digamos, a mí a veces en esto me ha frustrado mucho ver que el New York Times maltrataba a Larry Fink, que al mismo tiempo los diarios argentinos maltrataban al equipo económico, digamos, era un poco el mundo patas para arriba esto. ¿Y por qué digo esto? Porque la verdad que uno dice, bueno, el gobierno está lleno de internas, hay una ala dura, una ala blanda. La verdad que los bonistas tenían más internas que el gobierno. No había un liderazgo claro, no había un ordenamiento,
no había un solo líder, a pesar de que BlackRock se quería autopostular como ese líder, y entonces eso dificultaba mucho la negociación porque Argentina tenía los bonistas separados. Entonces, ¿qué hizo el gobierno? Con una interpretación legal muy maliciosa, digamos, en el buen sentido, ¿no? O sea, muy complicada para el acreedor, dijo, mira, si ustedes no se juntan todos, yo me los voy a comer de a uno. Voy cerrando acuerdos uno contra uno y después lo voy a sumar y voy a tener un acuerdo total. Eso se denominó la cláusula Pac-Man. Justamente la metáfora Pac-Man es que te comías a los fantasmitas de a uno por vez. Entonces, ¿qué hicieron los bonistas? Se pusieron todos juntos. Increíblemente, cuando pasó eso, los diarios argentinos dijeron, mirá lo tonto que es el ministro que hizo que los bonistas se juntaran. Y mi punto era, no, justamente al revés. Claro, era al contrario, los tenías todos juntos y podías cerrar un acuerdo. Exactamente, claro. Y esa estrategia terminó, por suerte, siendo exitosa. Emanuel, tengo la última pregunta. Cuando asumió Alberto Fernández, me acuerdo que nosotros charlábamos, vos conocés de esto naturalmente mucho más que yo, por eso la chicana del comienzo, y vos me decías, hay una dinámica que permite pensar que esto va a terminar un acuerdo, porque en el mundo de los bonistas hay bastante conciencia de que el 100% no van a poder cobrar y quieren cobrar algo, prefieren cobrar algo antes que ir a los premios, a un juicio que anda a saber. Por más que lo vayan a ganar, no es el estilo, quieren los resultados ahora, y el gobierno argentino no quiere ir al default. Entonces en algún momento se van a acercar las posiciones, ahora de ahí hasta que se acerque va a ser muy tortuoso. Y fue exactamente más o menos como vos me lo decías, ni siquiera antes del 10 de diciembre, o un poco antes también. Hay veces que alguna gente tuvo más ansiedad, menos, siempre se discutirá si fue muy largo, si fue más corto, si gracias a que fue muy largo se logró lo que se logró, gracias a que fue tan largo se perdieron divisas en el medio, como siempre en todo el proceso de negociación uno puede ver y mirarlo y decir, mirá, si este cachito hubiera sido así o así, pero finalmente se llegó más o menos a lo que uno podía pensar racionalmente al principio de la gestión de Alberto Fernández. Ahora viene el desafío de hacer una macroeconomía que permita generar los dólares de excedentes para pagar la deuda y en el medio para que la Argentina crezca. Bueno, una cosa va atada a la otra. Lo más brevemente posible, ¿qué chances ves de que eso se pueda hacer y que la Argentina vaya creciendo 2-3 puntos por año después del final del COVID y tengamos, si la sociedad aguanta eso, un mandato presidencial más o menos tranquilo en el área macroeconómica? Mira, yo creo que eso, primero sobre la duración, ¿no? Me parece que acá hay un dato que es importante recordar. Desde 1980 a la fecha, si vos agarrás toda la reestructuración de deuda soberana, en promedio esas reestructuraciones tardaron 13 meses y nosotros tardamos 9, con lo cual yo entiendo las ansiedades, yo mismo he sido preso de las ansiedades, pero me parece que en esto ha habido un criterio muy razonable de negociación y un resultado que es muy bueno, a pesar de esos 9 meses donde la pasamos muy mal, por supuesto. Respecto de lo que vos decías, yo creo que Argentina ensayó en los últimos 8 años modelos muy contrapuestos, digamos, con sus claros oscuros todos, pero si uno quisiera incluso caricaturizar para exagerar y para que se entienda, un modelo muy dirigido desde el Estado, muy intervencionista, y un modelo completamente opuesto, muy liberal, muy de ausencia de Estado. Ninguno de los dos resultó exitoso para Argentina. Entonces la pregunta es ahora cómo salimos. A mí me parece que en eso debo confesar que es algo que no se le ocurrió a ningún economista, sino que es algo que dijo y que yo tenía oportunidad de charlar con el actual presidente. Te diría que la primera vez que se lo escuché fue, recuerdo, en enero del 2018, digamos, que fuimos a almorzar, y debo confesar que yo pensaba que Alberto Fernández tenía, digamos, cierta inclinación a pensar que Argentina necesitaba estas famosas reformas estructurales, ¿no? Reforma laboral, reforma impositiva, y yo tenía ese prejuicio respecto de él, y cuando lo charlamos me dijo, mira, yo entiendo que en el pasado ya ensayamos con esas reformas que los economistas llamamos horizontales y fracasaron. Ahora también veo que cuando hicimos lo contrario también fracasamos. Entonces me pidió una opinión, me dice, ¿vos qué pensás de tratar de ir sector por sector? Y por ejemplo tener la flexibilidad de que cuando hay un sector que te dice, che, yo puedo exportar mucho más, pero necesito que me baje los impuestos. Bueno, bajarle los impuestos específicamente a ese sector,
tener un compromiso con ese sector de aumento de exportaciones, revisar ese compromiso periódicamente y empezar a salir así, sector a sector, traje a medida. A algunos le molestarán los impuestos, a otros las retenciones, otros necesitarán créditos. Yo lo que le dije es, me parece una visión conceptual absolutamente acertada y me parece un desafío de gestión mayúsculo. Y creo que ese es hoy el desafío de gestión, digamos, que tiene más el ministro de Producción que el ministro de Economía. El ministro de Economía le acaba de despejar la cancha al ministro de Producción para que empiece a sentarse uno a uno con los sectores y le diga, che, ¿viste que vos tenías un miedo bárbaro que íbamos a defoltear? Bueno, no vamos a defoltear. Pero si no hacemos la cosa bien, en 5 años la volvemos a chocar. Así que veamos cómo subimos empleo, cómo crecemos Bueno, de hecho hay un trabajo ya muy avanzado. Hoy, esta tarde, hay una reunión de él con un sector de una parte muy importante del sector agropecuario para establecer una serie de leyes para explorar el impulso de las exportaciones agropecuarias, que es algo bastante novedoso viniendo del peronismo, viniendo del kirchnerismo. Y finalmente se hace una reunión. Esos sectores que se llama, creo que el sector, me falta el nombre, pero es gente que está planteando un desarrollo agroindustrial. Está salvo la sociedad rural, está todo el sector agropecuario. Se reunió incluso con Cristina. Me parece que eso es parte de la estrategia que vos estás planteando. Pero bueno, decímelo rápido. ¿Vos ves que en esto hay perspectivas de que se puede establecer un plan macroeconómico que la Argentina la vaya impulsando lentamente? Yo creo que sí, y creo que el gobierno en esto tenía razón. Creo que el gobierno decía, no me pidan plan hasta que no arregle la deuda, porque es utópico. Y hoy claramente no me pidan ver el plan en acción hasta que no se vaya el COVID. Pero lo que sí se puede aprovechar este año es para plantear ese plan, porque de vuelta, para ponerse, creo que el gobierno lo llama la vaca viva, ¿no? Lo que vos justamente referías recién. Para darse esos lineamientos, primero el tipo que tenés sentado delante te tiene que creer que no vas a defoltear mañana, digamos, porque si no es difícil planificar, es difícil sembrar, es difícil criar, es difícil abrir mercados. Ahora, también vos te tenés que poner de acuerdo con la media, porque como decíamos recién, no es que Argentina se puede poner a regalar plata a troche y moche para lograr exportar, pero creo que ahora vienen unos meses de sana discusión sectorial, que si la configuramos bien, empezamos a tener una posibilidad del año que viene de arrancar de a poquito a salir, sin pedir un crecimiento de 15 puntos, sin pedir milagros, pero por lo menos haciendo las cosas bien paso a paso. Manuel, te agradezco mucho la deferencia de habernos atendido. Me imagino que dormiste muy poquito, así que te mando un abrazo y seguimos charlando. Muchas gracias, un abrazo.